Bueno, como les decía, la clase es trauma en oftalmología. Para arrancar tenemos que saber qué tipos de trauma hay. Esto es una clase que fue dividida así de manera didáctica, ¿sí? Esta división no existe en los libros, es para que lo sepamos abordar desde las distintas áreas. Primero tenemos el trauma palpebral, que lo que tenemos que ver es si tiene o no compromiso de la vía lagrimal. ¿Cómo lo sabemos? Vemos si está el punto lagrimal o no está, o si pasa a través del trayecto de la vía lagrimal la incidencia del trauma. Otro de los traumas que tenemos es el ocular. Y otro de los traumas que podemos tener es el óseo. O podemos tener combinados, o los tres, 1 y 2, o 1 y 3, ¿sí? Podemos tener varios tipos de traumas. ¿Qué es lo más importante en todo esto? Que al paciente le preguntemos, ¿cuánto hace que se golpeó? ¿Con qué se golpeó? Si iba en moto, se usaba casco, por ejemplo, ¿sí? Si el elemento contra el que se golpeó es metálico o no, para ya hacernos una idea de si le vamos a poder hacer una resonancia o no. Muy, muy, muy importante, y que lo puede hacer cualquier ser humano en la consulta, la agudeza visual, ¿sí? Esto es algo que tiene que constar de primera en todas las historias clínicas porque tiene implicancia legal. ¿Bien? Bueno, si podemos biomicroscopía, PI o fondo de ojos, bienvenido. Hay veces que esto no se puede hacer. Hay veces que tampoco se puede tomar la agudeza visual, ojo, porque el paciente llega inconsciente y bueno, es entendible. Veamos esto en un escenario en el que el paciente viene caminando y vigila, ¿no? Entonces, agudeza visual, biomicroscopía, presión, fondo de ojos. Fundamental, evaluación de los movimientos oculares y preguntarle al paciente si tiene diplopía o no en alguna de las posiciones de la mirada. Eso ya nos va a orientar acerca de el desarrollo del trauma, ¿sí? Si hay compromiso de algún músculo, si no lo hay, si ve, si no ve, los reflejos pupilares, si hay implicancia intracraneal o no, ¿sí? Pedirle un campo visual o hacerle el campo visual, ahí, como les enseñamos en las primeras clases, y fundamental, palpación del reborde orbitario, ¿sí? En el caso de que les diga que se ha caído, por ejemplo, en moto sin casco. Otro dato muy importante que a veces se nos olvida es saber si el paciente tiene la antitetánica puesta. Entonces, durante el interrogatorio nosotros al mismo tiempo lo vamos a ir inspeccionando y tenemos que hacer una división de aguas entre síntomas que sugieren que el paciente está mal, porque si viene con un trauma palpebral, ocular u orbitario va a estar mal, pero no está tan mal. ¿Qué nos va a sugerir que está mal? Visión borrosa o no luz, está mal. Dolor ocular. Fotofobia. Diplopía. Esos son los parámetros que nos va a decir este paciente está mal. Pero los que nos va a decir que no está tan mal es encontrar secreción, exudación, sensación de ardor o prurito, lagrimeo. Uy, ¿sí? Esto nos va a decir, bueno, sí, este señor se lastimó, pero ese ojo y toda la estructura periocular está funcionando, ¿sí? Cualquier cosa me cortan. Entonces, para arrancar, hablemos del trauma palpebral. Yo les dije que tenían que identificar si comprometía la vía lagrimal o no. Esto es importante, ¿por qué? Porque la vía lagrimal se tiene que reparar antes de las 24 o 48 horas del trauma. Si esto no sucede dentro de este horario, la vía lagrimal se pierde y el paciente queda con epífora el resto de su vida, ¿sí? Esto a lo mejor no es tan relevante cuando es un paciente adulto, pero cuando este paciente es un nene, es súper relevante. ¿Bien? Perdón, profe, Sí. ¿cuál es el tiempo que hay que...? 24 o 48 horas para reparar la vía. Y la reparación de la vía es quirúrgica. que ¿Sí? gracias. Y el trauma lo podemos dividir como cualquier tipo de trauma en contuso, que no afecta a la piel, o sea, no hay solución de continuidad en la piel, sino que hay lesión de vasos internos y vamos a ver los hematomas, en abrasión, que es la erosión del tejido, arrancamiento o avulsión, ¿sí? Que es un desgarro o pérdida de tejido. Más frecuentemente, acá, ya les digo, estamos hablando del párpado, entonces arrancamiento o avulsión del párpado. Más frecuentemente esto se da en el tercio medio y afecta al canalículo inferior, ¿sí? Lo más frecuente es que en un trauma palpebral la vía lagrimal sí esté afectada. Y la laceración, que puede haber o no compromiso de vía lagrimal. Entonces, como les decía, tenemos el trauma contuso,
que acá vemos todos los hematomas que esto genera, que hay una escoriación, que puede ser por un pelotazo, por ejemplo. Esto es súper, súper, súper frecuente. Después tenemos la abulsión palpebral, ¿ven cómo está colgando el párpado? Acá claramente está comprometido el canalículo inferior. ¿Se dan cuenta? Sí, sí. Sí, sí. Bien, esto es clásico de mordedura de perro, ¿sí? Y acá tenemos una laceración que no compromete la vía lagrimal, o sea, está totalmente alejada, que también es típico de un golpe de puño. Esto, trauma palpebral, ¿sí? Como ven, es muy cortito, muy chiquito, como para que sepamos qué hacer en los distintos escenarios. Después, el trauma ocular, ya pasamos al ojo acá. Tengan en cuenta que no es lo mismo trauma ocular que trauma orbitario. Hay mucha gente que te dice, no, me lastimé el ojo, y cuando lo ves en realidad es el párpado. Entonces como, bueno, listo, tranqui, no pasa nada, estamos bien. El problema es cuando el trauma ocurre en el ojo. El trauma ocular puede ser cerrado o abierto. El cerrado es la laceración o la contusión, como veníamos diciendo. Y el abierto puede ser una herida incisa, esto anoten esta sigla porque no la anoté en ningún lado, CIO es cuerpo extraño intraocular. ¿Sí? Puede ser una herida perforante, que quiere decir que entra y sale, tiene orificio de ingreso y de egreso en el globo ocular. O puede ser una herida penetrante que solo tiene puerta de entrada. ¿Bien? O voy muy rápido. No, bien. Sí, sí. No, no, Bien. estamos bien. Otra de los tipos de trauma abierto es el estallido ocular. Parece un drama decir estallido ocular, pero en los accidentes de vía pública, sobre todo en los pacientes que conducen motos sin casco, es por demás frecuente que esto pase, ¿sí? Y el ojo estalla. Y esa es la definición, y así se ve, ¿sí? Creo que eso les ahorré el disgusto y no puse una foto. Entonces, en el trauma ocular cerrado tenemos varios tipos de agentes que pueden infringir el daño. Tenemos las heridas químicas, que pueden ser ácidos o álcalis, ¿sí? Ácidos o, por ejemplo, es muy frecuente la quemadura con cal o con lavandina. Lo que tenemos que hacer en este caso es, en el caso de que, por ejemplo, el ojo afectado sea el ojo derecho, vamos a poner al paciente con ese ojo hacia abajo y lavamos de manera profusa por lo menos 2 Baxter de fisiológico Ringer, ¿sí? Yo les puse acá, parece una obviedad que uno tiene que poner el ojo afectado hacia abajo, pero si uno lo pone hacia arriba le chorrea al otro y lo puede lastimar, ¿sí? Y pasamos de tener un ojo bien y un ojo mal a tener 2 mal. ¿Sí? Acá tenemos una quemadura, ¿sí? Esta córnea está completamente quemada por ácidos. Ven cómo está en forma de porcelana, le decimos nosotros. Ven que está súper clara, opaca, toda la inyección conjuntival pericorneal. ¿Sí? Es una córnea que está feíta. ¿Bien? Otra cosa que tenemos es el cuerpo extraño corneal. Yo cuando les decía, preguntemos qué estaba haciendo el paciente cuando se golpeó, porque es muy frecuente que golpeando metal con metal pasen estas cosas. Y ven toda esta estela, este rastro que deja acá, es óxido, el cuerpo extraño en la córnea, si es metálico se oxida. ¿Sí? Son depósitos férricos. Esto hay que limpiarlo también, pero bueno, esto nada, déjenselo al oftalmólogo, ¿bien? A esto sí, le cierran el ojito, un parche, y al oftalmólogo. Bien, esto no intenten extraerlo ustedes. Es muy común que mecánicos, metalúrgicos, herreros, carpinteros no usen protección ocular. Es súper común. Y van a ver que tienen esto y 1 millón de leucomas en la córnea porque ya esto no es la primera vez que les pasa y están súper acostumbrados. ¿Sí? Podemos tener laceraciones conjuntivales. ¿Vieron que les conté del paciente que llegó la otra vez al hospital con el cuerpo extraño incrustado? Bueno, Sí. este es el paciente, ¿sí? Lo único que le lastimó el trayecto fue este cachito de la conjuntiva que ven que está como plegado. Sí. Acá, bueno, es una laceración conjuntival. A esto también, antibiótico, se cierra un día solo, mucho no, eso depende de las ganas del oftalmólogo.
y depende, todo lo que es trauma de superficie depende mucho del oftalmólogo de cómo haya sido formado, no hay una receta que esté bien, ¿sí? Ni una que esté mal. Y otro de los traumas más frecuentes oculares cerrados es la contusión. ¿Y a qué nos puede llevar la contusión? A desprendimiento de retina, diálisis iridiana, luxación del cristalino y ruptura de la zónula, entre otros. Acá yo les dejo este esquema que explica la cinética del golpe, ¿sí? ¿Ven? La pelota golpea, lo que hace es deformar el globo ocular, el humor vítreo recibe ese impacto y lo amortigua, pero ¿qué pasa? Luego este humor vítreo se contrae, ¿ven? Y quedan estos puntitos que se llaman células fantasma. Entonces el paciente puede ser que vea como niebla, y estas células pueden pasar hacia adelante, y se pueden ver como Tyndall, pero en realidad tienen un tamaño distinto, o sea, son diferentes. Porque estas en realidad son vestigios de glóbulos rojos, ¿sí? Estos son pequeños sangraditos. Después, acá tenemos la diálisis iridiana, ¿ven cómo se despega el iris del espolón? Acá. Esto que ven acá que está como torcidito, como el cristalino movido para arriba, ¿ven? ¿Se entiende? Es la luxación del cristalino, ¿sí? Después tenemos la recesión angular, que es otro tipo de trauma, la ciclodiálisis, que es cuando se desprende todo el cuerpo ciliar. Bueno, hay un montón de posibilidades, por eso siempre es importante que un paciente que recibe un pelotazo, seguramente en ese momento esté bien, o no, bueno, pueden pasar las dos cosas, puede perder visión en ese momento, o estar bien, pero es aconsejable indicarles un fondo de ojos, para valoración simplemente, ¿sí? Para ver que esté todo en orden. Bueno, después también tenemos el trauma ocular abierto. Tenemos dos formas de saber que el ojo está abierto. Tenemos signos indirectos, porque puede haber un trauma posterior, como les decía, con un estallido, y nosotros no darnos cuenta que esto está abierto porque no vemos la herida. Y los signos indirectos van a ser hipema, una cámara anterior estrecha, hipotonía, visión borrosa o no luz, alteración de los reflejos, ¿sí? Puede tener enoftalmos también. ¿Ven acá este nivel de sangre? ¿Sí? Esto es hipema, se le dice. Es un nivel de sangre en la cámara anterior y es un signo indirecto de trauma ocular abierto. Quiere decir que algo ahí sangró y mucho. Y esta es la cámara estrecha. Y después tenemos los signos directos, o sea, visualizar directamente la puerta de entrada o salida del proyectil. Tenemos la visualización del cuerpo extraño, como pasó acá, que se clavó este alambrecito. Visualización del contenido intraocular. Ven que tiene acá la pupila discórica, y como esto marroncito que le sale por ahí es porción del iris. ¿Sí? Tal cual. O ver el estallido, que el ojo simplemente esté estallado. Hay muchas veces que el ojo está por adelante, parece que está súper bien. Nos pasó un paciente que le habían golpeado la cara con un martillo, estaba súper bien el ojo cuando lo veías, pero claro, no tenía reflejos, estaba blandito. Cuando le hicimos la resonancia, era solo la parte de adelante lo que había. Cuando entramos a la cirugía, se salió así la córnea, como, adiós. Esto, urgente, ay, perdón, urgente derivación al oftalmólogo, ¿sí? No hay otra condición acá. Bueno, y por último tenemos esto que es el trauma orbitario, que personalmente es lo que a mí más me simpatiza, por la resolución, no porque me guste ver a la gente lastimada, ¿sí? Tenemos que saber primero la anatomía de la órbita, ¿bien? El frontal, el maxilar, el cigomático, el ala mayor del esfenoides, el ala menor, el etmoides, el lagrimal, ¿sí? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la órbita se fractura en zonas claves. ¿Bien? Es muy difícil que un techo de la órbita se fracture, por ejemplo. Es muy difícil que un reborde orbitario superior se fracture, porque son zonas muy fuertes, ¿sí? Es un poquito menos difícil que la pared lateral, o sea, es un poquito menos fuerte que la superior. La inferior es la que más frecuentemente se fractura, y la medial, si bien es la más fina, es muy difícil, es raro. La fractura de la órbita tienen que ser traumas de alto impacto, ¿sí? Quiero decir, la órbita no se fractura tan fácilmente. Entonces,
tenemos que saber que las fracturas pueden estar asociadas a lesiones del contenido orbitario, ya sea estructuras intracraneales, ¿sí? Porque la fosa anterior, perdón, está acá, ahí, a nada, a 3, 4 milímetros, que es el espesor del frontal, ¿sí? Y a los senos paranasales, ¿bien? Las manifestaciones oftálmicas del traumatismo orbitario pueden incluir disminución de la visión o no. Siempre tengan en cuenta que en la órbita puede ser o muy sintomática o no, ¿bien? Entonces, disminución de la visión o no. Lesión intraocular o no. Puede tener estrabismo o no. Y además puede tener malposición del párpado o del globo ocular. O simplemente estar fracturado y ser una fractura estable y que no tenga síntomas ni signos, ¿sí? Que sea un hallazgo tomográfico porque el señor tuvo un trauma importante. Las manifestaciones van a depender también de la pared orbitaria que se comprometa. Vamos a ver que no es el mismo que se fracture esta pared que se fracture el piso, ¿bien? Entonces, como les dije, tenemos que hablar de pared, piso, o por lo menos qué área de la órbita se fractura. Hablando del piso de la órbita es lo que más frecuentemente se fractura, ¿sí? Se entiende, ¿no? Que acá está fracturado y que hay contenido orbitario herniándose al seno maxilar. Si ven que acá no es lo mismo que acá, Sí. ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué puede tener este paciente? Desplazamiento del globo ocular, o sea, ese globo puede estar descendido o en oftálmico. ¿Puede estar con asimetría? Sí, puede estar con asimetría. ¿Puede estar con hipertropia? Sí, puede estar con hipertropia. ¿Qué pasa? Esta no es esta, ¿sí? Tuve un problema haciendo la presentación y es que no podía dar vueltas la imagen, pero esta órbita corresponde a este ojo. Estos no son pacientes nuestros, estas fotos son sacadas de Google, ¿sí? Esta órbita es este ojo. Ven que este ojo, el ojo izquierdo del paciente sí lo puede elevar, pero el ojo derecho queda congelado, ¿sí? Y yo no me acuerdo si les tomé a ustedes esta pregunta en el examen, pero acá lo que pasa es que hay un atrapamiento del recto inferior. Sí, entró en el examen. Listo. ¿Sí? Hay un atrapamiento del recto inferior acá. Por eso el señor no puede mirar para arriba. ¿Sí? Y lo que tiene también probablemente es hipoestesia en el área de la mejilla por lesión del infraorbitario, que es rama del trigémino. ¿Sí? Sí. El infraorbitario pasa justo por acá. Si se fractura, chao, perdemos la sensibilidad de esa área. El paciente puede referir diplopía. Si ven acá las pupilas están anisocóricas también. ¿Sí? Bueno, hay muchas cosas para mirar. ¿Se entiende el piso de la órbita? Sí. Entonces, Sí. cuando uno le palpe el reborde a este señor, traten de que esté sedado, porque si le va a doler mucho, pero cuando lo hagan, van a notar un resalto óseo, ¿sí? Que es lo típico de la fractura, van a ver que no hay una línea entera, sino que hay algo que hace que el dedito se hunda un poquito. ¿Ok? Ujú. Bueno, pared lateral. Hay compromiso, puede haber compromiso del cigomático, ¿sí? O malar, o de la rama descendente del frontal. Es muy frecuente que la fractura sea acá, en la sutura frontocigomática. ¿Bien? También puede haber compromiso del ala mayor del efenoide, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver del paciente? Caída del canto externo y también puede tener hundimiento del malar. ¿Ok? Esta fractura no es muy frecuente, sin embargo, bueno, ya, o sea, no es muy frecuente para los libros. Cuando uno trabaja en un hospital público, a lo mejor lo poco frecuente se hace frecuente, ¿sí? Después, la pared medial. ¿Qué se va a fracturar la pared medial? El hueso que más la conforma es el etmoides. Entonces, cuando nosotros le palpemos a este paciente, ¿se acuerdan, no? Que el etmoides tiene celdillas etmoidales, y que esas celdillas están llenas de aire. ¿Bien? Entonces, si nosotros se nos fractura esta pared, vamos a tener enfisema subcutáneo, por ende, a la palpación vamos a sentir crepitación. ¿Sí? Este paciente puede tener epistaxis, puede haber oftalmoplejía restrictiva en abducción, o sea, el paciente no puede mirar hacia afuera, porque por lo mismo del piso que le atrapaba el recto inferior, acá le atrapa el recto interno. ¿Sí? De todas maneras, la mayoría de estas fracturas son asintomáticas
o sea, que te atrape el recto interno es bastante extremo. Son asintomáticas y no requieren tratamiento. Recuerden que si la fractura en una órbita es estable, no hacemos nada, ¿sí? A menos que tenga hundimiento o en oftalmos o atrapamiento de rectos. Otras cosas que pueden pasar son telecanto, acrocistitis en oftalmos, fístula de líquido cefalorraquídeo. Y por último tenemos el trauma del techo de la órbita. Ay, ¿dónde tengo? Lo ven acá, está clarísimo, ¿no? Sí. Esto es gravísimo, ¿bien? Porque acá hay comunicación directa con la fosa anterior. Puede el paciente tener tosis, puede tener limitación en la elevación, sí, pero también puede tener fístulas de líquido cefalorraquídeo, entonces yo me preocuparía más porque eso no sucede. ¿Se acuerdan de las fracturas de Lefort? ¿Ya tuvieron traumato? Sí, tuvimos, pero no sé, no me acuerdo mucho. ¿No vieron esto? Bueno, Lefort es un señor que decidió clasificar las fracturas en 4. Yo acá le puse 3 porque la cuarta es un montón. Lefort 1, la fractura pasa por esta área, ¿sí? A través de la pirámide nasal. Hay una definición bien específica, pero bueno, este esquema me pareció más que representativo. La otra fractura acá, ven cómo agarra ya, aparte del malar, agarra la base de la órbita, se dirige hacia el puente nasal, ¿sí? Hay como más compromiso de estructuras óseas, ¿sí? Vamos de mayor a menor. Y el Lefort 3 compromete, básicamente te divide la cara en dos, ¿sí? Porque hay compromiso hasta la base del cráneo atravesando las órbitas. Es muy grave esto, ¿sí? Estas fracturas son realmente muy graves. Yo se las puse porque quiero que vean que de Lefort 2 a 3 hay compromiso orbitario. Sí, entonces acá ya se necesita un trabajo interdisciplinario. ¿Bien? Bueno, y acá les dejo un paciente que estamos viendo ahora, que tiene una Lefort 1.000.000, pobre señor. ¿Ven? Tiene un trazo fracturario acá, un trazo fracturario. Acá el piso de esta órbita no está. El malar no está. El piso de la órbita se fracturó. Se fracturó la mandíbula en 3 partes. Para que vean que si bien esto no es frecuente, pasa. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un trauma? ¿Nuestra conducta cuál va a ser? Además de tomarle la agudeza visual, que ya lo voy a decir más adelante, le vamos a pedir una placa, ¿sí? Una RX. ¿Qué tipo de RX? Frontonasoplaca, mentonasoplaca, frente y perfil, dependiendo de dónde esté el trauma. ¿Sí? ¿Esto lo vieron en imágenes? Bueno, estas son las distintas incidencias que tiene que tener una placa. Una ecografía, nunca, jamás en la vida lo tenemos que pedir en un trauma ocular abierto. ¿Por qué? Porque el ecógrafo se apoya en el ojo. Y si yo apoyo algo en un ojo abierto, lo exprimo, ¿sí? Le puedo sacar el contenido. Entonces, ecografía, nunca, jamás en un trauma ocular. Tomografía computada, sí, siempre. ¿Cómo vamos a pedir una tomografía de órbita? La tomografía de órbita se pide diferente al resto de las tomografías, por eso se los dejé anotado acá, por si en algún momento alguien dice, le voy a pedir una tomografía. Tomografía de órbita, cortes finos de 1 o 2 milímetros con incidencia axial, coronal y sagital. ¿Cuál es la diferencia con el resto del cuerpo? Que el resto del cuerpo no te van a cortar en 2 milímetros, porque los órganos son grandes, ¿sí? Y las órbitas necesitamos este corte para poder apreciarlas en su totalidad. Podemos pedir tomografía de cerebro o de macizo facial en caso de que esto sea necesario. Resonancia magnética también se puede pedir, pero nunca, nunca jamás, en una sospecha de cuerpo extraño metálico, ¿sí? Esto es sobreentendido, pero bueno, yo lo dejo ahí para que lo tengan todo en una misma imagen. Entonces, resumiendo, llega un paciente lastimado, ¿qué vamos a hacer? Constatamos la agudeza visual, solicitamos una imagen, ante la duda pedimos tomografía y derivamos urgente a un oftalmólogo. ¿Bien?